Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Como todos los lunes, ustedes saben, estamos impecablemente vestidos por Luomo. Comenzamos el programa de hoy saludando a nuestro invitado. ¿Qué tal, senador? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, el senador Pedro Arturo Santa Cruz Insaurralde. Así mismo. Contento de saludarte, senador. ¿Cómo estás? Bien, también lo mismo digo, Federico. Estoy muy contento de estar en tu programa y bueno, recuperándome la chikungunya también, ¿verdad? Quiero hacer una pequeña apuesta al día con respecto a la gestión del senador. Senador Pedro Arturo Santa Cruz Insaurralde es senador nacional actual, candidato a intendente, es miembro del Consejo de la Magistratura, representa al Senado. Como ustedes saben, hay 8 miembros del Consejo de la Magistratura. Hay un representante del Senado, un representante de diputados, hay un representante del Poder Ejecutivo, uno por los abogados de la Universidad Católica, otro por los abogados de la Universidad Nacional, hay otro electo por el gremio de los abogados, un representante de la Corte, 8 miembros. Y dentro de esos 8 miembros le hemos invitado al doctor Pedro Arturo Santa Cruz Insaurralde por 2 motivos. En primer lugar, porque consideramos de que es el hombre de equilibrio. Y lo decimos convencido. Primero, la designación del ministro Víctor Ríos. En segundo lugar, la designación de los 2 ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y la última prueba de fuego fue la terna para el fiscal general del Estado. En todas esas ocasiones, el doctor Pedro Arturo Santa Cruz Insaurralde tuvo una activa participación. Hemos visto en todos los medios, lo que seguimos la parte política, estamos viendo. Senador doctor Pedro Santa Cruz, el equilibrio de la justicia está como una copa de cristal, se puede romper en cualquier momento. ¿Cuál es la situación real del Consejo de la Magistratura Mira, hoy? ahora estamos en un proceso de selección de la terna a la Corte Suprema de Justicia. Es muy importante, ¿verdad? Es una selección política, está señalando las representaciones en el Consejo de la Magistratura, es una designación política, pasa por el Senado y por el Presidente de la República. En este momento, ¿qué es lo que está en juego? El equilibrio en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tuvimos una era nefasta con el doctor Fretes. Vimos todo lo que pasó, yo mismo... ¿No lo denunciaste al ministro Fretes? Yo le denuncié al ministro Fretes, ¿verdad? Esto nosotros necesitamos una seguridad jurídica. ¿Verdad? Ningún inversionista va a venir en este país. Eso es cierto. En estas condiciones. Eso es así. El apriete, ¿verdad? Ustedes saben que la corrupción generalizada en este tiempo de la Corte, la admisibilidad, tiene un costo. Es un negocio, la nacionalidad, los aprietes que hubo, ¿verdad? Las superintendencias, ¿verdad? Teníamos señores feudales, o tenemos señores feudales en cada departamento. El doctor Fretes tuvo más de 20 años en mi departamento, que es Paraguay. Presentamos un proyecto de rotación de la superintendencia. Eso fue ya aprobado, ¿verdad? Van a estar 2 años, no 20 años. Me refiero a, en general, que en muchos casos, muchos miembros de la Corte tomaban como un negocio, llevar su equipo jurídico, su equipo de fiscales y su equipo de jueces. Armó su estructura, su equipo, su departamento y nadie le pudo tocar durante más de 20 o 25 años. Imagínate lo que es eso. ¿De qué le denunciaste vos? ¿En qué consiste tu denuncia contra el ministro Fretes? Mira, en general me hicieron llegar un documento en donde un contrato, el famoso el IJASI, ¿te acordás? IJASI. Sí, IJASI, ¿verdad? Que ahora declaró en los Estados Unidos que reconoce su culpabilidad. Y, sí, y había un contrato con el hijo tiene del una doctor delación Fretes, premiada. con el hijo del doctor Fretes. Sí, sí. Un compromiso que se hizo público, que Sí. estamos en conocimiento de Algo eso. de $380.000, algo así. Sí, 389, si mal no me acuerdo, ¿verdad? Imagínate lo que es eso. El hijo de un presidente de la Corte va a firmar un contrato por una sentencia.
Y bueno, esa es la situación que se presentó. Le denuncié al doctor Fretes, porque en el momento que un documento llega a mi mano, tengo el compromiso de denunciar, Federico, ¿verdad? Doctor Franco. Y digo esto, quiero señalar por que me parece importante. Adelante, doctor. Yo fui designado en el Senado con 37 votos. Creo que es la primera vez que llega con 37 votos llegó un miembro del Consejo. Casi hubo una unanimidad. Casi unanimidad. ¿A quién le reemplazaste, doctor? A Ancho Ramírez. A Ancho Ramírez. A Ancho Ramírez. Y voy a explicar el motivo de esa situación. Nosotros veníamos de un copamiento del cartismo del Poder Judicial, ¿verdad? Y controlaban el Consejo de la Magistratura. La gente sabe mi posición, ¿verdad? La lucha, la transparencia, la lucha contra la corrupción, y me designó el Senado. Me mandó a por antes de dejarlo invitado, doctor. Gracias, doctor Franco. Y digo esto porque en general está en juego. Estoy hablando de lo de Víctor Ríos. ¿Vos te acordás que venía el proceso a Lugo? Sí. Por la cuestión del dinero de Maduro, un proceso a una serie de políticos de la oposición, ¿verdad? Y con eso el cartismo hacía una mayoría absoluta en la Corte. Se frenó todo con eso. Ahí la jugada era luego, si mal no recuerdo, Ancho Ramírez al No, tribunal. eso es el Tribunal Electoral. Estoy hablando de lo de Víctor Ríos para la Corte. No, pero ahí había otro candidato del cartismo. Había candidato al cartismo para la Corte. Para la Corte. Para la Corte. Esa es la primera. Asumí cuando Porque eso ellos lo de hacían la todo Corte. un combo de mesa directiva, Tribunal Superior de Justicia Y después Electoral. vino el Tribunal Electoral. Y Claro. después vino la Fiscalía y ahora la Corte. Así mismo. Son 4 procesos que tenemos. ¿Y ustedes lograron quebrar eso con la elección de las autoridades del Congreso? También el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el ministro de la Corte Suprema de Justicia mismo. Así mismo. También hubo un intento de copamiento del Tribunal Electoral del cartismo. También, ¿Verdad? también. Paramos eso. Sí. Porque tiene, sobre todas las cosas, creo que es importante la diversidad de Querían todos poner los dos sectores, colorados, ¿verdad? luego querían poner ahí. Sí, así mismo fue. Creo que es importante para nuestra democracia eso. ¿Y cómo doctor Franco. lograron romper esa mayoría cartista que en ese momento no tenía nada y manejaba todavía muchos recursos? Y mira, yo creo que hay que señalar la posición de los compañeros del Consejo. Y Hay así que todo tuviste reconocer. 38 votos. 37 yo tuve para el Senado, ¿verdad? 36, 37 votos, ¿verdad? Digo nomás, yendo un poco al Consejo, ¿verdad? También había una mayoría absoluta cartista. Se revirtió eso, ¿verdad? Y creo que quiero señalar en ese sentido que con los compañeros, miembros del Consejo, siempre tenemos un buen diálogo, ¿no? Con todos los sectores. Y doy una cuestión, Federico, para ubicarnos en el terreno. Tener representantes de diversos sectores políticos ahí. Sí, claro. Es una elección política, Claro. ¿verdad? Tener del Ejecutivo, tener del gremio de abogados, como dijiste, que representan a diversos sectores políticos. Y no está mal. Solamente lo que hay que hacer es transparentar a qué es lo que se apunta, ¿verdad? Y eso hicimos en este proceso en el Consejo de la Magistratura. Transparentar, ¿verdad? Y digo esto, y voy a una cuestión que me parece importante explicar. Anteriormente no había necesidad de explicar, fundamentar tu voto, ¿verdad? Desde el momento que yo entré, presenté 4 proyectos de reglamento, en donde es la transparencia, la fundamentación de nuestro voto. Yo creo que Federico Franco tiene que ser miembro de la Corte Suprema de Justicia por esto, por su trayectoria de vida, por su idoneidad. Pero así todo, hay 13, 14 rondas para llegar hoy al segundo. Pero eso está bien, Federico. ¿Vos te parece que está bien, doctor? A mí me parece, ¿verdad? Porque Y en la cuando la gente diversidad... dice que es un sainete y que es una cosa larga y que la gente está convencida de Pero, su voto. Mira,
Es un proceso. Nosotros tenemos los plazos reglamentarios, estamos dentro del plazo. ¿Cuál es el problema que se debata? ¿A vos no te preocupa que se demore? A mí no me preocupa. Creo que hace la transparencia. Hay dos designados hasta ahora, Santander y Ocampos. Santander y Ocampos. Y ellos son los mejores clasificados. Creo que nosotros hasta ahora designamos, estoy hablando del Tribunal Electoral y los otros procesos, los mejores. En las primeras votaciones nos mantuvimos entre los 10 primeros. Como no había un consenso y había todas las personas, artículo 58 del reglamento interno, todas las personas que tienen más de 70 puntos puede ser ternado. Entonces ya comenzamos a proponer a otra gente que ya no están entre los primeros, porque no pudo haber acuerdo entre los primeros. ¿Verdad? El doctor Ocampo, una persona que me parece íntegra, Santander está número 4, ¿verdad? Que no estaba entre los primeros lugares del doctor Ocampo, pero tiene una hoja de vida que es importante, ¿verdad? Entonces, creo que estamos haciendo bien las cosas con estas dos designaciones que tenemos, ¿verdad? Creo que la ciudadanía puede estar tranquila. ¿Y cuándo saldría el último ternado? El miércoles declaramos un cuarto intermedio. Para el miércoles. Para el miércoles a las 8 de la mañana, ¿verdad? ¿Y cuál es? Yo te iba a decir lo que la gente comenta, sí. Con todo respeto. No, es importante. Se comenta mucho que el tercero es el que podría ser el ministro y que podría responder al proyecto Cicatriz, a una alianza del cartismo con el abdismo. Un colorado de pañuelo al cuello. Mira, yo creo que hay madurez en el Consejo. Pero está con 5 votos, le falta uno, ¿eh? Le falta uno, ¿verdad? Estamos hablando de la misma persona. Vos te referías al doctor Romero, sí. Directamente, ¿verdad? Hablando así. Mira, el doctor Romero en toda esta ronda no pudo llegar a 6 votos. Bueno, pero está con 5. Está con 5, ¿verdad? Tiene 2 votos del oficialismo, el representante del Ejecutivo y el representante de Cámara de Diputados, y tiene los 3 votos que son cartistas simpatizantes. Sí. 5 votos. 5 votos. Son ustedes 3 los que están trabando. Sí, así es. No es trabando, creo que hay que sentar las posiciones políticas. No, pero yo creo que las cosas hay que llamarle por su nombre. Sí, ustedes son los que están evitando. Evitando eso. Yo no estoy de acuerdo con un operativo Cicatriz. No estoy de acuerdo. Yo creo que mucha gente apunta a una situación que puede venir, la extradición de la gente. Tus declaraciones fueron, doctor Pedro Arturo Santa Cruz Insaurralde, de que no van a tener, el que vaya como ministro de la Corte no va a tener ni olor al cartismo. Yo no dije eso así, en eso. Sí lo que pero dije. Parecido. Dije una cuestión, eso dijo creo que el senador Rojas, en el Senado, ¿verdad? El senador, en la Cámara de Senadores. Sí, Cámara, sí. Pero no en el Consejo de la Magistratura. No en el Consejo. Yo lo que dije que ahí, y reivindico eso pues, también, porque hay que llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Hubo lobbies de Eduardo González, que es el apoderado general del Partido Colorado, hasta del propio presidente del Partido Colorado, que es Horacio Cartes. ¿Te está amenazando con una denuncia, Eduardo González? Sí, me estaba amenazando con una denuncia, pero yo creo que no está dirigido a mí eso, ¿verdad? Creo que está dirigido a los otros miembros del Consejo, a amedrentarnos. Yo creo que a eso se apuntó con eso, ¿verdad? Y yo no tenía el porqué de recibirle al escribano, pero sí le encaré. ¿Verdad? Creo que hay que hacer, creo que hay que debatir y hay que encarar las cosas, ¿verdad? Esa es mi posición personal siempre, de frente, ¿verdad? Y con la transparencia. Yo dije que en cierto momento había lobby, y es cierto eso, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Yo soy parlamentario, puedo dar una opinión política. Yo tomo como un amedrentamiento de esto. ¿Verdad? Artículo 191 de la Constitución Nacional, en donde un parlamentario puede dar una opinión política. Claro, ¿verdad? Claro. Ahora, volviendo al tema, doctor, sobre todo para los televidentes, para que sea más digerible, esta jornada maratónica con 15, 16
votaciones sin llegar a un acuerdo. El doctor Romero, ¿qué tendría que ocurrir para que uno de esos 3 votos que le falta puedan ir a favor de él? ¿O eventualmente podría surgir el nombre de otra persona? Mira, yo creo que estamos en una posición el doctor Oscar Pacielo, el ministro Eugenio Jiménez ¿Y vos? y yo. 3. 3. Hay que tener 6 votos. Miranda y Ruffinelli están igual que Bogarín están con Cartes. O sea, palabra más, palabra menos, ¿verdad? Y los otros 2 son del Ejecutivo, lo que formarían cicatriz 5. Sí, ese es el sentido de los votos que hubo en el Senado. ¿Y cómo se puede romper esa situación para que vaya o Romero u otra persona? Mira, yo no creo que el doctor Pacielo cambie de posición, personalmente. Lo mismo el doctor Jiménez. Y yo no voy a cambiar de posición. ¿Verdad? Voy a cambiar mi pregunta entonces. ¿Por qué, doctor Pedro Santa Cruz, por qué el operativo Cicatriz se juega con todo a este ministro de la Corte? ¿Qué es tan importante en la Corte de aquí en adelante? La mayoría en la Corte. ¿Para qué? ¿Verdad? Yo creo que dentro de la Corte hay una corriente de institucionalidad por la independencia del Poder Judicial, la seguridad jurídica. Yo no tengo la visión que yo tengo y voy a dar nombre, ¿verdad? Está el doctor Eugenio Jiménez, está el doctor Ramírez Cándido y el doctor Víctor Río, y tenemos a otra persona que, como el Garay, que siempre está ahí, ¿verdad? Y el designado hace la mayoría. Volver al pasado, como en la época de Fretes, y ahí está, imagínate, estamos terminando el periodo parlamentario, el gobierno, ¿verdad? Hay muchos senadores que no van a volver a entrar en el Senado. También está la posible extradición del presidente y vicepresidente de la República. Ese es un tema central, senador. Me permití ir a un pequeño corte, y a la vuelta del corte quiero que nos explique por qué la extradición, si eventualmente viene, y la participación de estas autoridades de la Corte Suprema de Justicia puede ser decisivo. A la vuelta con el doctor Pedro Arturo Santa Cruz Insaurralde. Estamos de vuelta aquí en Diálogo Franco y la respuesta tiene el doctor Pedro Arturo Santa Cruz Insaurralde. ¿Qué es lo que tanto temor tiene Horacio Manuel Cartejara, que quiere seguir manteniendo una mayoría en la Corte Suprema? ¿Qué es lo que está escondiendo? Hoy en 8, el próximo lunes 27, es la fecha tope para que los Estados Unidos decidan la extradición. Mira, un poco, doctor. Yo creo que una de las cuestiones que está en juego es la extradición. Tenemos el ejemplo Nicolás Leo, que siempre se trabó eso en la Corte Suprema de Justicia. Que estamos en conocimiento de esa situación que ocurre. Creo que lo mismo ocurre actualmente. El control de la justicia es importante. No solamente las extradiciones que puedan venir en adelante, ¿no? Tenemos 2 personas declaradas significativamente corruptas, ¿verdad? Y bueno, creo que está en juego, una de las cuestiones está en juego eso, la mayoría de la Corte, las extradiciones, los procesos que puedan venir después de las elecciones, ¿verdad? Y creo que hay un grupo importante de personas, no es que creo, afirmo, que quieren continuar con el control del sistema judicial. No solamente de la cuestión de la Corte, eso implica el jurado de enjuiciamiento de magistrados, implica el Consejo de la Magistratura, la designación de jueces y fiscales. Eso está en juego. Creo que nosotros en los últimos tiempos en el Consejo estamos designando a los mejores magistrados y fiscales, ¿verdad? Es un negocio, es una protección política. Imagínate, en los últimos tiempos prácticamente depende de una serie de cuestiones. Si sos amigo de ciertos sectores políticos, no tenés proceso, ¿verdad?
Esa es la situación real, ¿verdad? Y sabemos eso, Federico. Vos no tenés miedo, doctor, porque a veces cuando uno es un observador crítico del otro lado, en este caso, mi caso particular, ya como observador, como analista, veo que muchas veces estás solo y te estás enfrentando ante un poder realmente extraordinario, un monstruo que no sabemos cómo va a reaccionar. Uno de ellos es tu denuncia al propio ministro Fretes. Mira, yo en la vida, Federico, en general asumo lo que me dice mi conciencia. Y yo quiero un país mejor. Realmente es una vergüenza que tengamos... Vos fuiste probado económicamente. Recuerdo cuando se votó hace justamente 7 años aproximadamente la muerte de Rodrigo Quintana en marzo, 31 de marzo. Vos estabas con una enfermedad y te ofrecieron dinero para votar por Cartes. Sí, tengo mieloma. Hace poco entró en remisión leucemia y mieloma. Los dos, mieloma y leucemia. Juntos. Mamma mía. ¿Verdad? Y otra plaga te hace falta, doctora. Está con chikungunya. De médula también. Está con chikungunya. No, me COVID de todo un poco, ¿verdad? En mi vida, chikungunya, todo, ¿verdad? Y voy a señalar, esto es la primera vez que voy a decirlo públicamente. Yo no tenía un guaraní para comprar mis medicamentos. Y no tuve dudas. Te plantearon, te doy esto a cambio de tu voto. Sí, y con eso compraba. Era tu vida versus un voto. ¿Verdad? Por eso podía comprar mis medicamentos que necesitaba, porque los medicamentos oncológicos estaba fuera de mi acceso, porque son muy caros, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Por eso que vos tenés una predilección especial, ahora entiendo, porque tener artritis reumatoidea también, veo que tenés una subluxación. Entró también en remisión eso. Falta, vos tenés un desafío, un libro de medicina interna tenés. Entonces, sí. tu preferencia por el apoyo a los pacientes del INCAN es por esa enfermedad. Yo hice la ley del cáncer médico. Yo planteé, ¿verdad? A partir de... Me iba al INCAN a hacer mi tratamiento y ver lo que pasaba a la gente. Con la ley del cáncer nosotros llegamos de 40.000 millones de guaraníes, que es su presupuesto, pasamos a 400.000 millones, 10 veces. También la investigación y la descentralización. Nosotros tenemos ya tratamiento del cáncer en Ciudad del Este, en varios departamentos, sí, con la ley del cáncer. Que hace poco planteé cuando les quitaron 13 millones de dólares de presupuesto al INCAN, recuperamos la semana pasada. Sí, visto. Entonces... Ahora entiendo por qué esa acción tan en favor del INCAN. Disculpame, pero lo peor para una persona no tener para comprar tu remedio. Pero claro. ¿Verdad? Y a vos te plantearon plata a cambio, salud, vida, a cambio de un voto y te negaste. Sí, me negué. ¿Verdad? Eso habla bien de vos. Mira, Federico, yo soy feliz con mi forma de vida. Pueden criticar a la gente. Sigo viviendo en una casa familiar que eran de mis padres, ¿verdad? En la misma pieza desde que vine acá en Asunción. Y soy feliz así, ¿verdad? Y claro, sí, la cuestión de mis hijos, ¿verdad? La educación de mis hijos. Pero doña Carangüemo no tiene de cosa. No, digo nomás esta cuestión, también la formación, los hijos tienen su gasto, yo gasto mi dinero en eso. Claro. Tengo hijos, uno de mis hijos, digo, y en la educación pública habla 6 idiomas, ¿verdad? Tiene un posgrado afuera, están muy bien formados mis hijos, que es a lo que me dedico. Y después lo material... Eso es lo importante. Lo material, es lo importante. Me siento feliz como estoy, ¿verdad? Y rechacé. O sea, no han hecho guamo, ay, lo mitad pesa, pesa de arriero, uta pesa de orajalo, mitad y peso ahí. No por eso nada. Nunca en mi vida me volví atrás en nada. Sí, se trata de mis convicciones y por el bien de mi país. Por el bien del Paraguay. Por el bien del Paraguay. Y mayor. Muy bien, me gusta la charla. Ahora, volviendo al tema del Consejo de la Magistratura,
¿Cómo se va a destrabar? ¿Cómo va a hacer para que una persona con 3 votos llegue a los 6 que se necesita, el número mágico, y que no signifique eso una claudicación en los principios? Mira, yo voy a decir creo que es importante que la gente se entere en lo que... A ver, 4 millones de personas interesadas en Canal 9, presidente, ¿verdad? Digo nomás en un sentido de que nosotros tenemos una composición y hay grupos que tiene 3 votos y con eso se puede bloquear una terna o la designación de una persona. Están bloqueando, de hecho, son 13, 14. Sí, de hecho se bloquea. Pero eso ¿Y también... qué puede ocurrir hoy hasta el miércoles? Dame una primicia. Mira, una cuestión. Nadie esperaba que en la primera votación salga Santander. Lo de hoy tampoco se esperó. Y eso demuestra la madurez de los miembros del Consejo. Nosotros hablamos permanentemente, analizamos, ¿verdad? Tratamos debatimos, llegamos a consenso. Pero ¿quién crees que podría ser una alternativa de consenso? El voto de ustedes 3 versus el voto de los otros 5. Y mira, tenemos que llegar al consenso. Vamos a llegar, estoy segurísimo. ¿Cuándo es la porque fecha no tope? hay una mayoría de un sector. ¿Cuándo es la fecha tope, doctor? Y tenemos hasta la otra semana. Hasta la otra semana. ¿Verdad? Hasta la otra semana tenemos, ¿verdad? Y bueno, creo que la Constitución... ¿Cuánto es el promedio del doctor Romero? El doctor Romero está en el lugar 11 dentro del ranking de clasificación. Está muy bien puntuado. Está bien puntuado. Sí, así es. Y él tiene la aquiescencia del Partido Colorado de los 2 movimientos. Yo creo que sí, personalmente. Yo, en general, yo sé de alguna persona que, y si te los nombres, es lo que me... Suponiendo que se establezca la terna, Sí. eso va al Senado. Al Senado. El Senado elige de entre los ternados uno Sí. y propone al Poder Ejecutivo. Él propone al Poder Ejecutivo. Esa es lo que nos dice la Constitución Nacional, Y ¿verdad? otra vez, ahí en la Cámara de Senadores hay que tener mayoría. Y ahí estos 2 que están ahora, Santander y Ocampos Arbo, ¿ellos podrían tener aquiescencia de la mayoría del Senado? Yo creo que sí, cualquiera de los 3 ternados. ¿Verdad? Como lo sabemos, por el tercero, ¿quién va a ser? Eso estoy diciendo, ¿verdad? Porque la composición del Senado es una representación política de diversos sectores y de diversos movimientos internos, ¿verdad? Pero estamos trabajando ahora con 8 miembros en vez de 9. Ya No estoy renunció. hablando del Senado, ¿verdad? Del Sí, Consejo sí, de sí, 8. pero estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia porque el representante que tenemos que decidir es ministro de la Corte El Suprema. número 9. Y para más la Cámara Constitucional, Así mismo, lo más importante. lo más importante, Lo más importante es la Sala Constitucional. la Sala Constitucional. Sí, así mismo. Creo que la sala más importante... Tiene ya to say now, doctor, porque todos tus pálpites anteriores le diste en el ojo. Víctor Ríos, Russell, el ministro que está en la... Bogarín. Ahora últimamente el fiscal general del Estado también. ¿Quién cree que va a ser el nuevo ministro de la Corte? Mira, por el respeto que yo le tengo a todos los postulantes, porque tenemos muy buenos postulantes. Yo no puedo, en este momento, en donde entramos en una serie de negociaciones, que tenemos que coincidir, dar un nombre en este momento. Por una No cuestión, quería arriesgarte. no quiero arriesgarme a eso porque Es va a prudente. depender los acuerdos que lleguemos al Consejo. Es prudente. Consejo. Permitir a un corte, Sí, doctor. mucho. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente con el doctor Pedro Arturo Santa Cruz Insaurralde. De vuelta con el doctor Pedro Arturo Santa Cruz. Muchísimos mensajes en el teléfono y preguntan, ¿y las mujeres? ¿Qué hacemos con las mujeres? Y creo que 3 o 4 que son Mira, yo creo candidatas que a hay ministra. mujeres muy bien formadas que están en los primeros, en el ranking. Le voy a citar, hoy yo mocioné a 2 mujeres, la doctora Elodia Almirón Sí. y la doctora María Teresa de Adán. Tenemos también una camarista de la niñez de Cordillera que es la doctora Yambay. Las 3 muy buenas.
¿verdad? Que pueden ser perfectamente estar como miembro de la Corte Suprema. Y tienen los 70 puntos que se requieren. Sí, sí, están muy arriba de eso, más de 80 tienen, ¿verdad? El caso de Elodia tiene 91 por ahí, ¿verdad? Elodia varias veces ya se presentó, un nombre Sí, que me suena. Una vez fue, creo que fue ternada ya una vez Elodia, ¿verdad? Por una serie de cuestiones que quedó, no tuvo los 23 votos en el Senado, ¿verdad? Me parece importante la representación de la mujer en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Esa es mi posición personal. Ojalá que podamos llegar a un consenso y tener una mujer en la terna. ¿Vos crees que se tiene que mejorar algo dentro del reglamento del Consejo de la Magistratura para que sea más práctico? O sea, definitivamente los mejores ternados entre ellos y evitar toda esta larga perorata, reuniones, postergaciones. Ahora tenemos que esperar hasta el miércoles. ¿Se puede hacer algo, doctor Pedro Santa Cruz? Mira, yo quiero señalar por una cuestión que es importante que se enteren la gente. Yo cuando llegué en el Consejo, ¿verdad? No había necesidad de fundamentar los votos. O sea, me señalé ya eso, la transparencia, no eran prácticamente, eran secretos los votos, uno no podía fundamentar. Y se da el caso, y voy a señalar, y voy a citar nombres. Sí. ¿Verdad? En la selección de Víctor Ríos, ¿verdad? Yo creo que uno de los mejores que estuvo en la audiencia en la audiencia pública fue el doctor Bogarín, que es miembro ahora del Tribunal Electoral. Yo le puse la máxima calificación. Pero hay una persona que le puso 5 puntos de 20. Y eso para es muy subjetivo. Es subjetivo. Y creo que personalmente fue el mejor. Y de ahí la importancia de esta transparencia, la fundamentación de nuestros votos. Y creo que logramos una serie de hechos importantes del Consejo, ¿verdad? Como es la fundamentación de las calificaciones, también la transparencia. Yo me acuerdo que cuando yo llegué para la primera terna de magistrados, había gente que estaba en el lugar 125, 150, ¿verdad? Que ya había un acuerdo político unos días antes ya de la reunión del Consejo. Creo que logramos transparentar. Pero veníamos nosotros en un proceso de la designación de Víctor Ríos, del Tribunal Electoral y también lo de la Fiscalía General. Analizamos en el Consejo, ¿verdad?, de modificar esa situación o el reglamento interno, el reglamento para la designación, pero creímos que no era conveniente en este momento, porque estamos prácticamente en 15, 22 días ya antes de iniciar el proceso del reemplazante del doctor Fretes, ¿verdad? Creo que nosotros en el Consejo vamos a abocarnos a modificar estos reglamentos y sobre todas las cosas tener en cuenta la capacidad, la idoneidad y la trayectoria de vida de la persona que va a ser miembro de la Corte. Debo decirte algo, doctor Pedro Santa Cruz, y te hablo, repito, de este lado del mostrador, después de haber estado al otro lado. La imagen del Poder Judicial es una imagen muy frágil, muy deteriorada, y algunos de sus exponentes, como vos citaste, algunos de ellos hicieron muy poco favor a la imagen, a la credibilidad del Poder Judicial. A tal punto que Paraguay no tiene grado de inversión porque no hay Estado de Derecho, no se respeta las normas mínimas de vigencia de un Estado de Derecho. Cuando hablamos con la gente de la producción y dijimos vamos a invitarle al doctor Santa Cruz, veíamos en vos a una persona, un portaestandarte de lucha por institucionalización del Poder Judicial, por la independencia del Poder Judicial y porque el Poder Judicial realmente se ponga los pantalones largos y asuma su función que le asigna la Constitución Nacional. ¿Es factible eso? Yo creo que es factible. Logramos mucho, creo que también presentamos un proyecto de ley en el Senado
la transmisión en directo de la Sala Constitucional del Tribunal Electoral que presenté, que fue aprobado la rotación de la superintendencia, los reglamentos que presentamos, las discusiones, los debates que tenemos, es muy importante en el Consejo en el sentido de la transparencia y de tener un nuevo Poder Judicial. Y digo esto, pues siempre me queda una situación que señala el ministro Jiménez. El ministro Jiménez siempre ha invitado a conferencias en el exterior. Y vienen, se le acercan inversionistas. No podemos ir en Paraguay por la inseguridad jurídica. Claro, ¿verdad? claro, correcto. Esa es la situación que estamos. El apriete de diversos sectores, de que tiene que ser ya... O sea, es de público conocimiento esa situación que estoy relatando, ¿verdad? Sí, señor, totalmente. ¿Verdad? Y necesitamos un nuevo país. Es una vergüenza, más de 30% de pobres y pobres extremos en este país. Y eso también influye la inseguridad jurídica. El doctor Paciello y el doctor Jiménez Rolón son aliados estratégicos en favor de la institucionalización del Poder Judicial. Con ellos se cuenta. Sin embargo, no alcanza. ¿Cuál es la estrategia para del otro grupo, el grupo de los 5, conseguir algún voto para poner una tercera persona que tercie y que garantice y dé la seguridad de un Poder Judicial autónomo e independiente? Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. A un acuerdo especialmente teniendo en cuenta lo que estoy señalando. ¿Verdad? Te veo muy convencido. Estoy convencido, porque en general hay un diálogo, a pesar de pertenecer a otros sectores, hay un diálogo franco entre nosotros. Hablamos. Igual que el programa, el diálogo franco. Diálogo franco, ¿verdad? Creo que eso es importante, ¿verdad? Creo que en ese sentido señalo que mis compañeros consejeros están abiertos al diálogo y creo que vamos a llegar a un acuerdo el próximo miércoles. Hablemos con el senador Pedro Arturo Santa Cruz Insaurralde. 61 años por cumplir en este abril. Senador, 2 mandatos, ahora el tercer periodo. No te vas por el Partido Demócrata Progresista ni su alianza, sino te vas con el Frente Guazú. ¿Por qué cambio de guardia de partido? Mira, yo ideológicamente soy un tipo progresista, ¿verdad? Y creo que desde el momento de que todos los sectores progresistas están en el Frente Guazú, había un grupo de partidos que se incorporaron varios partidos. No tuve ninguna duda en ese sentido, por mi posición ideológica, ¿verdad? Y uno tiene que estar bien consigo mismo, ¿verdad? Y necesitamos construir el progresismo, la izquierda en nuestro país, ¿verdad? Sobre todas las cosas. ¿Vos ya estabas con Rafael Filisola cuando él fue ministro del Interior? Sí, estaba con Rafael Filisola, estuve también luego con senador con Desiree Masi durante estuve 2 periodos con la senadora, merecen todo mi respeto. ¿Pero fue acordado? ¿Fue una...? No, estuvimos hablando... Bien, sin problemas. Bien, sin problemas, ¿verdad? Y creo que si el doctor Rafael Filisola va a ser muy importante su aporte también desde el Senado. Creo que estoy seguro que él va a ser parte del... ¿Eso de alguna manera garantiza tu buen relacionamiento con el PDP, por quien fuiste su representante en las 2 últimas elecciones? Mira, yo, Federico, acostumbro a hablar de frente con la gente, ¿verdad? Creo que es lo más importante, hablar. Y hablé con Desiree, hablé con Rafael, bueno, estuvimos dialogando y ellos tuvieron una posición de ir con el... en una alianza con el PRF, el partido Hagamos, el PLRA, PDP, ¿verdad? Yo por lo que señalé me fui al Frente Guazú, Ñemongueta, ¿verdad? Qué importante aclarar que normalmente nosotros hablamos con Desiree y hablamos con Rafael. ¿Qué número está de Frente Guazú? ¿Lista 40, opción? 11, opción 11. Lista 40, opción 11. ¿Verdad? ¿Y qué tal tu expectativa? Mira, yo tengo muy buen retorno de todo el país. ¿Verdad? Creo que la gente me van a acompañar, ¿verdad? Y digo esto... la mitad de cada mensaje, la enderezada Paraguay y Sacueve, la mitad de Naldo. Digo nomás,
Voy a señalar una cuestión que es importante. Yo soy el número 1 en proyectos de ley en el Senado, con 149. El número 1, entre todos los senadores. El de mayor Eso habla dosis, tu dedicación. ¿verdad? Y presenté proyectos demasiado importantes, como la ley del cáncer. Ley del cáncer, La hablaste de lucha contra la corrupción, ¿verdad? Mis posiciones. la transmisión en directo de las sesiones del Poder Judicial, La Tribunal Superior de Justicia superintendencia, Electoral. verá también la ley de humedales. Y voy a señalar creo que Paraguay recibió las felicitaciones de la ONU en ese sentido. La ley de apatría. ¿La ley de qué? Apatría. ¿Verdad? Apatría son personas que no tienen nacionalidad. En esa situación están como 300 paraguayos en el mundo, ¿ve? Y creo que llegan a más de 30 millones de la gente que no tienen patria. ¿Verdad? A partir de que se comunicaron conmigo la ONU, me invitaron a una serie de reuniones sobre eso. ¿Y la ley en qué consiste? Y la ley se presenté y fue el primero en Latinoamérica, ¿verdad? En el sentido de reconocer una ciudadanía a la gente que no son apátridas, que no tienen nacionalidad. Y el ¿Pero Paraguay le da la decía, opción a que ellos elijan o le mantener su estatus de apátrida? en general, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, de paraguayos que nacieron en Japón, no son reconocidos como japoneses, ¿verdad? Y no tienen ninguna documentación. Y hay millones de personas en el mundo de eso, ¿verdad? Nosotros presentamos, Pero sigue siendo paraguayo. pero vive en Japón. En la práctica no tiene documentación paraguaya, ¿verdad? Entonces esa eso se posibilidad refiere se a patria. abre de que tenga una nacionalidad, Ok. ¿verdad? Me parece importante Paraguay. Yo creo que me acuerdo que el canciller, cuando estaba como canciller, el doctor, el ingeniero Castiglioni recibió las felicitaciones, hizo llegar eso al Senado y una cuestión importante, que me parece importante hablar de estas cosas, Federico. Yo presenté la ley de limitación de tierras extranjeras. ¿Por qué? Limitación de tierras a extranjeros. Sí, porque todos los países del mundo tienen. En la época de Stroessner nosotros teníamos eso, ¿verdad? Los factores de producción más importantes de un país son la tierra, el capital y el trabajo, ¿verdad? Si uno de esos factores está en manos de extranjeros, no tenés posibilidad de desarrollarte. Y esa limitación en la Argentina es de 1000 hectáreas, Sí, sí. ¿verdad? En el Brasil el 25% de la extensión de un territorio. Nosotros necesitamos desarrollar el capital nacional, Yo estoy de acuerdo con eso. ¿verdad? Estoy de acuerdo. Mira, y vamos a... Estoy de acuerdo. Vamos Porque a vos te pedir vas su al Brasil y tratamiento. no podés comprar una propiedad. Mira, una persona que vive en el Brasil o en Montevideo, en España, Sí. o en San Paulo, Correcto. ¿verdad? Al final lleva el dinero acá sin ninguna inversión, ¿verdad? Nosotros necesitamos ese dinero invertido en el ¿Y país. vos presentaste la ley para eso? Sí, presente, ¿verdad? ¿Y cuánto se establece el límite de la tierra para un extranjero? Yo en la región, en el Creo Chaco, que es 50 kilómetros de la línea de frontera. esa es otra situación. Y a partir de ahí, ¿cuánto de extensión puede tener? Yo planteé 2000 hectáreas en el Chaco y 1000 hectáreas en la región oriente, en esta zona, ¿verdad? Creo que es importante aprobar esos proyectos de leyes y, Ahora, 2000 hectáreas para el Chaco, vos sabés que es muy pequeño, ¿verdad? tal vez en el debate se pueda atender. Yo no tengo ningún inconveniente. Ahí en el Chaco un terreno normal está en 4000 hectáreas más o menos. Y mira, yo no tengo inconvenientes. En un terreno normal. Me refiero a que el Chaco representa el 63% de la superficie territorial y apenas vive ahí el 2% de la población, ¿verdad? Yo, ¿Por qué la gente, doctor, que te ve, por qué la gente que te está viendo ahora tiene que votarte a vos para el Senado? Lista 40, opción 11. mira, señalé una serie de factores. Mi posición, creo que uno de los problemas que tenemos en el país es la corrupción también, ¿verdad? Yo creo que es un mal muy acá en nuestro país. La independencia del poder del judicial, la institucionalidad, necesitamos una seguridad jurídica. Señalé los proyectos de leyes que presenté y también hay que entrar a discutir cuestiones importantes en el país, como la cuestión tributaria, que tenemos una presión del 9% que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad?
en la región está más del 20%. Y voy a señalar un hecho que me parece importante. A nuestro país le cuesta 240 millones de dólares las enfermedades derivadas del tabaco. Y recaudamos 80. O sea, el Estado paraguayo está pagando por los enfermos que es cáncer, el presidente Abdo, si mal no recuerdo, subió 2%. Sí, ¿verdad? Digo nomás, es una injusticia eso, que el pueblo pague. Creo que en la región está 90% el impuesto al cigarrillo, nosotros llegamos a 22%. ¿verdad? Correcto. Creo que hay que ver eso. Y doy un dato más. Nuestro presupuesto del INDI es 10 millones de dólares. ¿Qué políticas públicas puedes hacer con eso? Correcto. ¿Qué política? O sea, la persona que dice que va a mejorar con ese presupuesto la situación de los indígenas está mintiendo. ¿Verdad? O el Ministerio de Agricultura, que es de 62 millones de dólares, ¿qué política agrícola que puedes tener con eso? ¿Verdad? Hay demasiadas cosas que mejorar y creo que nosotros siempre apuntamos a, dentro de lo que nos permite el Senado, que son los proyectos de leyes, ¿verdad? Y también en el presupuesto pelear por un presupuesto para el desarrollo del país. Más de con la dominio de compartir también de besar telerupivela umi jamaso vela y teipuya si betamba ella ya puede ganar que tu jamás ya tira veñan de cable ya hueruña momba pues jamás a veñan de gente por no ojo veñan de familia de tambuere trabajo de cada otro. En primer lugar creo que es importante tener una política en la cuestión de energía. Necesitamos un Ministerio de Energía. En primer lugar. Porque funciona como compartimiento estanco. Ya se está Itaipú, Acaraí y la Ande. No hay una política energética. Y funciona así por una serie de cuestiones para mí políticas. ¿Verdad? Tener el control como un control político en cada zona. ¿Verdad? Eso en primer lugar. Y lo primero creo que es la cuestión esto de Itaipú, que es la cuestión que se nos viene encima ya. La revisión del anexo C. La renegociación del anexo C, creo que nosotros tenemos que usar la energía para desarrollar el país. Correcto. ¿Verdad? Esa es mi posición. Una posición desarrollista. Desarrollista. Necesitamos darle trabajo a la gente. Perfecto. Doctor Franco, ¿verdad? Doctor Pedro Arturo Santa Cruz Insaurralde, gracias por estos minutos para con Diálogo Franco, muy amable, muy gentil. Te deseo éxito, ojalá que se corone este miércoles con la designación y que sea una persona que realmente, como dijiste durante el programa, pueda honrar y pueda obtener la ansiada independencia del Poder Judicial, prescindente de las garras políticas. Quiero que la ciudadanía tenga la seguridad que vamos a luchar con todo. ¿Verdad? Ese es mi compromiso con la ciudadanía. Y sobre todas las cosas, creo que avala mi trayectoria de vida pública, todo lo que estoy diciendo. Sí, señor. ¿Verdad? Te agradezco mucho. Gracias, doctor. Mi respeto. Gracias. Muy amable. Estuvimos con el doctor Pedro Arturo Santa Cruz Insaurralde. Nosotros regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Si Dios permite, nos encontramos.